caudillo de España y generalísimo de los ejércitos. Y para hablar de ellos tenemos a nuestro lado al excelentísimo señor don Joaquín Gutiérrez Cano, exministro de Planificación y Desarrollo, diplomático, embajador de España en Japón, presidente nacional del Sindicato de Frutos, consejero del Banco de España, del Banco de Crédito Industrial, de Economía Nacional, del Instituto de Estudios Fiscales, director ejecutivo del Banco Mundial, procurador en Cortes y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Nacional de Francisco Franco, condecorado con las medallas de campaña, Cruz Guerra, clases cruces de Carlos III, el Orden Imperial de Oro y las Flechas, Orden de Cisneros, Mérito Civil, Alfonso X el Sabio, el Convenio de Placa de Mérito Agrícola, etcétera, etcétera. Gran oficial de la Orden de Infante de don Enrique de Portugal, de la Orden de Mérito de la República Italiana, comendador de la Orden de Mérito de la República Federal Alemana, gran oficial de la Orden del Sol Naciente del Japón, al cual me honro en concederle la palabra. Buenas tardes a... ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye bien, ¿no? Buenas tardes a todos. Lo que acabo de oír me mueve a echarle una bronca al gerente de la Fundación Nacional Francisco Franco y a mi secretaria, porque no era ese el ánimo. Yo estoy aquí como un franquista más. Yo he sido desde el primer momento un defensor ardiente del régimen que el caudillo instauró y que nosotros todos creamos. Y la mejor prueba es que sigue habiendo instituciones como esta hermosísima hermandad de los defensores de Oviedo, que a pesar de transcurridos 56 años, se renueva a sí misma como se renueva la esperanza y la fe en España. Estamos aquí porque coinciden, una vez más, los acontecimientos históricos mayores de nuestra historia reciente, todos ellos cargados de heroísmo, y a la cabeza de ellos figuran, naturalmente, Oviedo y el Alcázar de Toledo. Hablando con el generalísimo, me vais a perdonar que no os lea nada, sino que prefiero dar rienda suelta a mis sentimientos, mucho más aún que leerlos. Preguntando al generalísimo si era cierto la imputación de algunos historiadores que por desviarse de la línea de marcha sobre Madrid se había perdido la oportunidad de ocuparlo, me dijo: teníamos enfrente una ciudad que era una fortaleza y muchos más enemigos que soldados. Pero además, me dijo, el ir a rescatar a los que estaban en el Alcázar de Toledo, el ir a liberarlos, obedecía a un sentimiento muy arraigado en él y en todos los españoles. Los españoles hemos estado viviendo a lo largo de nuestra historia de momentos heroicos, pero todos ellos cargados de dramatismo y finalmente de derrota. Y así tenemos Sagunto, cuando es asaltada por Aníbal. Tenemos naturalmente Numancia, en el que los españoles o los iberos del tiempo matan a sus mujeres, a sus hijos, queman sus casas y se tiran por las murallas. Zaragoza, cuando llega el Lefebvre por segunda vez, lo mismo, 50 y tantos mil muertos, dice en su obra Pérez Galdós. El caudillo quería que saliera, que alguna vez tuviéramos la satisfacción de que un hecho heroico se hubiera traducido en una liberación, en una victoria. Y lo logró. Y lo logró, y como acaba de decir vuestro presidente, a quien yo quiero agradecer muy de veras esta invitación y felicitarle además por la tarea que tiene sobre sus espaldas, felicitación que la extiendo a todos vosotros también por permanecer fieles a pesar de ese terrible enemigo que es el tiempo, a esta idea. El caudillo estimaba que tanto Oviedo como Toledo eran dos piezas esenciales de la victoria. Y efectivamente, la defensa de Oviedo fue para todos nosotros un ejemplo admirable de lo que era la capacidad de resistencia y el valor que nunca se rompía ni se doblaba de sus defensores.
Recuerdo que en el año 1936, el 4 de octubre, nos habían liberado en Deva el 23 de septiembre y habíamos salido allí 2 días más tarde. Estuvimos en San Sebastián un par de días para celebrar la liberación del Alcázar, y el día 4 por la noche llegábamos a Valladolid. Y un amigo de mi padre, que es un hombre triste, nos dijo, los mineros están entrando en Oviedo. Y yo, sin estar en antecedentes, dije, eso es mentira. Ninguno podíamos pensar que eso pudiera ocurrir. Y efectivamente, vosotros os encargasteis de que no ocurriera. El caudillo tenía un enorme respeto por el valor, tan grande que os voy a contar un dato que probablemente no conocéis o que es poco conocido. El último Consejo de Ministros, que se celebró en el mes de noviembre, a primeros de noviembre, el caudillo ya estaba muy debilitado y fue muy breve, duró 19 minutos. Y yo tuve la curiosidad de ir calculando y apuntando las intervenciones y el tiempo que duraban. Teníamos a los médicos, dirigidos por el doctor Pozuelo, en la habitación contigua. No olvidéis que el Palacio del Pardo había sido residencia de Alfonso XII, pero había sido también pabellón de casa de Felipe II, luego lo habían remodelado, etc. Pero donde se reunía el Consejo de Ministros era el comedor, y tenía al lado lo que vulgarmente se llama el office. Yo nunca entré en él, pero ahí estaban con un pequeño aparato eléctrico que detectaba el funcionamiento del corazón. Pues estuvieron en un momento determinado, estuvieron a punto de entrar en tromba y aplicarle y alguno de vosotros es médico, pues conocerá esto mucho mejor que yo, aplicarle el shock eléctrico, que es gravísimo, pero que podía restablecer la circulación por el funcionamiento del corazón. Y después le pregunté a Vicente Pozuelo que en qué momento había ocurrido, y me dieron la cinta, y yo estuve viendo la cinta. Se habían enganchado, como dicen los médicos, las puntas, es decir, sabéis, está subiendo y bajando el corazón y los movimientos de sístole y diástole, pero de pronto se quedó enganchado y no se movía. Pues bien, eso coincidía, como pude yo comprobar con mis notas, coincidía respecto de una persona y de un comentario del caudillo. Y el caudillo dijo, tiene miedo. El caudillo no podía entender que se tuviera miedo. Para él el miedo era algo totalmente ajeno a él. No es que él presumiera de héroe, es que para él era vitalmente inconcebible que pudiese haber cobardes. Fue un hombre extraordinario, Fue una generación extraordinaria también. Tuvimos un gran general, un gran señor, y probamos que los vasallos son buenos cuando tienen buen señor. Hicimos una España nueva. Cuando el caudillo recibió al general Vernon Walters, que como alguno de vosotros sabrá, fue un enviado especial del presidente Nixon, y antes estuvo también próximo al presidente Eisenhower, le dijo que él no se sentía tan ilusionado, ni ilusionado siquiera, con la instauración de la monarquía, por ejemplo, como lo estaba por la creación de la España moderna. Y no os voy a abrumar con datos, aunque los tengo siempre en el fondo de mi conciencia, porque como diplomático hemos tenido muchas veces que salir al paso de estas imputaciones caprichosas, cargadas de resentimiento y de malevolencia. Pero sí os puedo decir que la renta española en el año 1940 era de $156 por persona, y en el año 1975 eran de $2.800. Del mismo modo, en el año 1940 gastábamos 4.000 millones de pesetas. En el año, el presupuesto nacional, que era modestísimo, se construyeron más de 600 embalses. Se pusieron en riego 2,5 millones de hectáreas, en parte también estimulando el gobierno la creación de estos regadíos. Se crearon una serie de instituciones como el Instituto Nacional de Industria, que el propio caudillo de su puño y letra escribió el decreto que lo creaba, gracias al cual España pudo salvar aquella crisis tremenda de aislamiento en que no podíamos ni siquiera funcionar los motores por falta de aceites lubricantes, por ejemplo, cuando se crea la empresa nacional Calvo Sotelo.
y se creó una nueva mentalidad. La clase media española no había pasado nunca de un 30%, 32% de la totalidad de los españoles. Cuando Franco muere pasa del 60%. Pero al mismo tiempo la participación salarial en la renta nacional pasa de ser el 50% a ser el 75% en 1975. Es decir, se ha creado una nueva sociedad. Y por tanto, tiene el caudillo perfecto derecho de considerar que él había logrado cambiar la faz de España y había lanzado a España a la competición mundial, y ya recordaréis esas clasificaciones que se hacían, en la cual España aparecía como la 9ª potencia mundial, y discutíamos muchas veces con un orgullo a veces desmesurado, diciendo que nada, que eso no era cierto, que éramos la 6ª. Y la verdad también es que todo el mundo terminó por dar la razón a España. Yo lo he vivido desde fuera y he recorrido América del Sur, por ejemplo, y nos decían, ustedes lo han hecho bien, ustedes lo han hecho bien. Entonces yo les preguntaba, ¿y por qué? Porque han sabido ustedes armonizar la justicia y la autoridad, cosa que desgraciadamente no se ve con frecuencia. El caudillo era un hombre sencillo, un hombre muy sencillo. Me acuerdo que le pregunté en una ocasión, cuando fui nombrado presidente del Sindicato de Frutos, jefe nacional entonces del Sindicato Nacional de Frutos, fui a presentarme y a poner los órdenes, era el jefe nacional del movimiento, y el sindicato era una pieza del movimiento, de la propia organización sindical, como seguramente muchos de los presentes recuerdan. Entonces le pregunté, dije, Excelencia, ¿qué consejo me da en la vida para juzgar los acontecimientos? Y me quedé así mirando y dije, Cano, él me llamaba a todos por su segundo apellido, dijo, Cano, juzgue usted, de primera entrada, juzgue usted con el criterio de un mozo de cuerda. Pues bien, eso que él nos simplificaba era en definitiva lo que caracteriza a un estadista, que sabía conocer el enfoque global, sabía conocer una realidad. Nunca le oí decir una sola palabra desagradable sobre nadie, absolutamente ajeno a todas las imputaciones que se hayan podido dar. Nunca. Se ha dicho, por ejemplo, que firmaba penas de muerte cuando tomaba chocolate. Luego se han enterado que no le gustaba el chocolate, y entonces han dicho que no tomaba café. Pero la realidad es que lo que firmaba el caudillo eran los perdones. En el año 1943 el caudillo pide a su gobierno, y está todavía Ramón Serrano allí, le pide que aceleren los juicios sumarísimos para poder ejercitar el perdón y poder liquidar todo este problema que se derivaba de las responsabilidades de la guerra. Y incluso hay Ramón Serrano le escribe una carta llamando la atención sobre los riesgos que se viven. Sin embargo, él va adelante. Y recuerdo, estaba contando antes, que en una conversación, en una cena en Londres, que había mirado un miembro del Parlamento laborista, y me preguntó que si habíamos olvidado a Franco, que afortunadamente se había borrado ese recuerdo. Y entonces le pregunté, le dije, ustedes, que hablando también de la dureza que siguió a la guerra en el tratamiento de los vencidos, dije, ¿ustedes tienen en Inglaterra a alguien que haya podido salir a la televisión diciendo que había sido condenado a 3 penas de muerte y estar vivo? Se me queda mirando en Inglaterra no lo podemos concebir. Y dice, pues en España ha ocurrido muchas veces. El caudillo Gració, siempre que veía alguna manera de poder proteger a la vida, siempre lo hizo. Pero él no firmaba las penas de muerte, como sabrán los militares, las firmaba el capitán general y a propuesta, naturalmente, del presidente del tribunal militar. Pero nosotros jamás, el gobierno se daba por enterado a lo sumo, o podíamos opinar y recomendar al jefe de Estado el ejercicio de la gracia, pero nunca fue al contrario. Pero eso forma parte de esa leyenda negra, porque hay que atacar siempre por donde se sabe que se puede hacer más daño, prescindiendo por completo del respeto a la verdad, que es característico de la izquierda española y de la izquierda mundial. El caudillo era un gran enemigo de la masonería. Y me atrevería a decir que la estamos viendo rebrotar ahora por todas partes. El caudillo veía
cualquier amenaza a la integridad nacional y a la convivencia lo veía como un delito mayor, un delito de lesa patria, y tenía razón. O sea, yo incluso decir que su actitud contra la masonería obedecía que él había querido ser admitido en una logia y que lo habían rechazado. ¿Qué más hubieran querido ellos? Él era enemigo de los partidos políticos y enemigo de la política. A Emilio Romero en una ocasión le dijo: haga usted lo que yo, Romero, no se meta en política. Y tenía razón, porque el caudillo no era un político, el caudillo era un estadista, era un caudillo. El caudillo que podemos contar, por ejemplo, en toda la tradición germánica y castellana y leonesa, que el caudillo tenía que montar a caballo. Y hay un Sancho II de León que no puede montar a caballo porque está demasiado gordo. Y lo destituyen y se va a la corte de Abaquem II a Córdoba. Abaquem II le pone sus médicos a disposición, estos lo adelgazan y le permite volver a montar a caballo, le presta un ejército y regresa a León y recupera el trono. Podía montar a caballo, era un caudillo. Franco había tenido siempre un enorme respeto por las personas y un enorme respeto por las instituciones. Se pregunta, dictadura, todo lo contrario. Yo no recuerdo, yo he sido procurador en Cortes bastante tiempo, y no recuerdo que el caudillo jamás nos dijera que había que tener en cuenta esto o aquello, o modificar esto o aquella ley. Jamás ejercitó el derecho supremo de veto, si se puede llamar así. Nunca, ni tampoco legisló, excepto en las leyes fundamentales, en donde sí legisló por su propia iniciativa, porque era efectivamente la responsabilidad del jefe del Estado. Y que se declaran los principios fundamentales del movimiento, se crean las leyes orgánicas del Estado, antes se han creado las Cortes, ha habido el referéndum para la declaración de la monarquía, del régimen monárquico. Pero fuera de estos grandes jalones que conformaban toda la historia de España y todo el devenir de España, el caudillo jamás intervino. Yo recuerdo en una cacería, el caudillo hizo un comentario muy breve respecto de la ley de caza. Dijo: esa ley va a tener más enmiendas que todas las demás, y así fue. Él conocía la mentalidad de los españoles y sabía cómo éramos capaces de discutir sobre cosas de poca consistencia, pero que nos excitaban con el estrés. Como todos sabrán, el año 1945 fue un año delicadísimo para España y puso a prueba los nervios del caudillo. El caudillo se encontraba solo. Su propio gobierno estaba en aquel momento sobrecogido, no se sabía qué podía ocurrir, estaban pidiendo una intervención aliada en España. Y concretamente los que lo pedían principalmente eran los laboristas ingleses. Todavía estaba Churchill en el poder, los laboristas ingleses y, por supuesto, los comunistas, Rusia o la Unión Soviética a su vez. Eso ocurrió el 8 de mayo de 1945. 2 días más tarde había una reunión del Consejo de Ministros, que casualmente eran los viernes, y después de que estos señores ahora los cambiaron, han vuelto a los viernes. Y cuando todos estaban sobrecogidos de qué es lo que podría ocurrir, el caudillo les dijo: señores, hoy creo que es un día que conviene que nos dediquemos a tomar decisiones de carácter administrativo. Y así estuvo el Consejo de Ministros durante 16 o 18 horas tomando decisiones de importancia secundaria. Y una semana más tarde les dijo a los generalísimos: noté que estaban ustedes todos muy preocupados y que probablemente no podían tener un juicio suficientemente sereno. Y por eso decidí aplazar una semana, para que todos pudiéramos recuperar nuestra estabilidad. Él se refugiaba en su capilla. Decían que no era religioso. Su madre lo hizo miembro de la adoración nocturna cuando tenía 17 años. Él adoraba a su madre. Y adoraba por 2 razones. La primera, porque era su madre, y la segunda, porque fue abandonada por su padre, que era un trasto, y por consiguiente ella tuvo que hacerse cargo de la familia. Y era una señora extraordinaria, y el generalísimo siempre habló
con una adoración casi religiosa. Iba con ella a una ermita que hay en el Ferrol del Caudillo, y yo la he visitado, y participaba de Teodora, y oía misa todos los días, señores, y comulgaba todos los días. Y se refugiaba en la capilla para pensar, porque la presión era descomunal en aquel instante. Era la dificultad. Yo me acuerdo, recién ingresado en la carrera diplomática, que nos traían en una carretilla, en una caja de cartón, nos traían billetes de $1 hechos una bola, o de $5 a veces, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores teníamos unas cuantas planchas, y las secretarias y los secretarios de embajada nos dedicábamos a planchar esos billetes para mandarlos lo más rápidamente posible para pagar el petróleo que teníamos que comprar en Estados Unidos, porque allí no había crédito, o se pagaba por delante o no había petróleo. Pues bien, venían esos dólares en una carretilla llevada por una ordenanza del Banco de España, y otro que iba a su lado para ayudarle por si se cansaba. Ni un guardia alrededor ni nada, no hacía ninguna falta. España no necesitaba de estos alardes como el que hemos visto ahora en la Olimpiada, que incluso nos quisieron impedir ir a nuestro propio hotel por el hecho de que estaban allí metidos estos jefes de Estado sudamericanos. Estos alardes no los hemos hecho nunca. El caudillo no necesitó nunca más que mantener un principio clarísimo de autoridad en el que se inspiraban todos. Todos ustedes saben que hay gente que nace para ser teniente, otros que nacen para ser capitán y otros que nacen para ser general, y de vez en cuando en la historia nace uno para ser caudillo de un pueblo. Desgraciadamente nuestro Señor no se excede en eso, pero él tenía siempre una idea extraordinariamente clara de su fe, y una fe íntima que él jamás abandonó. Recuerdo que el cardenal Tarancón tuvo la osadía, al que le contesté con una carta muy dura, que terminaba diciéndole: si yo fuera usted me aterraría la llegada de la muerte, en el que dijo que la divina providencia había armado la mano de la ETA para matar al almirante Carrera, diciendo que Franco no tenía más que una religiosidad formal, nominal, como correspondía a los militares de su tiempo. Todo esto era falso. Entonces yo le escribió una carta durísima que no se atrevió el periódico a publicar, porque parece que era Triunfo el Tiempo, una de estas pistolas, pero que lo publicamos evidentemente también en Fuerza Nueva, y que al que no me pudo contestar este señor. Pero él decía que no es. Pregunte usted a su capellán, que todavía vivía. Pregunte usted a su capellán. En aquel momento, como digo, la presión política fue terrible, exterior. Y desgraciadamente también contribuyó a que esa presión en el exterior confundiese a muchos españoles el comportamiento de don Juan de Borbón, que en lugar de haber estado silencioso y alineado como se había intentado estarlo desde el principio, y hay una carta del mes de noviembre de 1937 en el que se pone las órdenes expresas del caudillo y le dice que no crea que se está moviendo ninguna actividad contraria. Pero todo eso sirvió para desconcertar. Los españoles hemos sido siempre víctimas de la acción exterior, y yo me he atrevido a decir muchas veces que las oportunidades de los demás han sido nuestras torpezas. Muchas veces han sido nuestras torpezas los que nos han creado las dificultades, o les hemos dado las oportunidades a los enemigos. Y en este caso, los aliados creyeron en aquel momento, concretamente Truman, que se podía aislar a España, retiraron los embajadores, y durante algún tiempo mantuvieron una actitud de crítica, con la amenaza siempre de una posible intervención. El caudillo siguió imperturbable. Recibió en aquel momento un apoyo extraordinario de los países árabes. Y yo recuerdo que estando en un lugar en Colorado que se llama Aspen, en un seminario en el que participaban estaba entonces en el Banco Mundial, y me habían invitado al seminario, y participaban también dos catedráticos de la Universidad de Jerusalén, la Universidad Hebrea, y que eran además gente que debía estar en extensa relación con el Mossad, con la inteligencia. Y entonces me preguntaron que por qué no habíamos reconocido a Israel. Y entonces le dije: ustedes, la culpa tienen ustedes. Todas las veces que se presentaba
por los países iberoamericanos o árabes la candidatura de España para ingresar en las Naciones Unidas, ustedes votaban en contra. ¿Qué esperan ustedes? Y entonces me dijo el otro con una ingenuidad tremenda, dice que si ustedes hubieran establecido relaciones, la prensa mundial les hubiera dado otro modo. Y le dije, querido amigo, me acaba usted de desvelar una duda que yo tenía, pero ahora ya me parece que no me cabe ninguna duda más. Esto es una coacción. Y entonces el embajador israelí que estaba con él le golpeó así en la pierna y dijo, calla. El caudillo recibió, como digo, a todo el mundo, pero él no viajaba. Él no viajaba. Hizo una salida, hizo tres salidas. Una salida fue a Hendaya, una salida fue a Hendaya. Yo conocí a su intérprete, que era un tipo muy alto. Ustedes, algunos recordarán de los UFA, de los noticiarios UFA antes de nuestra guerra. Era un tipo muy alto, que hablaba 17 idiomas. El español lo hablaba bastante bien. Se llamaba Paul Schmidt. Yo me educé en Alemania y hablé bien en alemán, y tenía muy buena relación con él y con mucha gente de la que estuvieron en nuestra guerra, entre ellos el general Galland, que fue jefe de la aviación, y varios almirantes, el almirante Hay, etc. Y como digo, este Paul Schmidt me confesó que él había sentido una gran admiración por la habilidad con que Franco había podido defender la neutralidad de su país, a pesar de carecer de todo, de tener una masa militar enorme, cerca de una veintena de divisiones, a un día de marcha de la frontera. Viajó pues a Ventimiglia, tal vez ustedes recuerden que fue a verse con Mussolini, y que fue a petición de Mussolini, que quería hablar con él porque quería convencerle a su vez. Y luego solamente hizo un viaje dignamente como jefe de Estado en un barco de guerra nuestro, en el Canarias, y entró en la bahía de Lisboa, en una rapalla, y se entrevistó con Oliveira Salazar. Pero fuera de eso él no viajaba. Él decía, quienes tienen que viajar son los funcionarios, los técnicos, los ministros si llega el caso. Pero el jefe del Estado no tiene que hacer viajes, no le hace ninguna falta. El que quiera hablar conmigo que venga, lo recibiré con mucho gusto, y así ocurrió. Y recibió, y además este librito que yo recomiendo a todos que lo lean, porque bien vale la pena, este que ha preparado Sadava, que es una maravilla, porque es un calendario que yo no he visto en ninguna parte con tanta precisión. Pues ahí aparecen las visitas de los jefes de Estado de diferentes países y pasan de la treintena. Y algunos de ellos vienen después por el propio general Eisenhower, que por cierto le decía yo al presidente Reagan, a quien he conocido y estuve almorzando con él hace un año en Los Ángeles, y le dije que yo sentía una particular admiración, un afecto singular también por el general Eisenhower, porque su padre había sido objetor de conciencia en la guerra de Cuba y no había querido ir a combatir a los españoles. Y entonces me quedó mirando y me dijo, ¿y a usted le parece eso bien? Dije, en mi caso sí. Y yo se lo contaba al caudillo que le divertían mucho esas pequeñas historietas allá de los Estados Unidos, no esta porque ya estaba muerto, pero sí otras que en mi tiempo de Washington, de los historietas que circulaban allá, de Lyndon Johnson, de los Kennedy, que eran gente que por lo menos dudosa moralidad y credibilidad. Y me acuerdo también en una ocasión que enfrentándome con quienes creían que nos convenía un presidente católico en Estados Unidos, me atreví a decirle, excelencia, no